pero muy buenas noches, bienvenidos a otro Quiero que me expliquen, este programa donde intentamos todas las semanas mirar la Argentina, esta Argentina recontra loca que nos toca desde un ángulo distinto. Hoy lo recibimos a Héctor Polino, ustedes lo ven estos días mucho porque él está a cargo de Consumidores Libres, una de las asociaciones de consumidores más importantes, y él es el que está llevando las banderas en contra de estos aumentos casi desalmados o desalmados en las facturas de gas y demás. Pero Héctor es un dirigente político de muchos años. Le estaba recién preguntando fuera del aire y él me recordaba, tuvo su primer cargo representativo a los 26 años como concejal en la ciudad de Buenos Aires por el partido de toda tu vida, que fue el socialismo. Así es. Y en la historia del Consejo Deliberante debe quedar dos discursos que pronuncié. En una interpelación sobre el problema de la vivienda que hablé 5 horas. Mirá vos. Y una interpelación al ministro de Salud entonces sobre el problema de la salud en la ciudad de Buenos Aires, el estado de los hospitales, 7 horas. Fueron los dos discursos más largos en toda la historia del Consejo Deliberante. Bueno, era la época en la que se hacían discursos y tenían un valor muy importante. Hoy la política es otra cosa, totalmente distinta, ¿no? Cuando fui a la Cámara de Diputados y te decían en la presidencia, tiene 10 minutos para hablar, 5 minutos, y frente a las horas que podía hablar ¿Y cuál es la diferencia entre un político de esos años y los políticos jóvenes de ahora? Que teníamos más convicciones, más ideales, más comprometidos con la lucha social, queríamos construir un mundo nuevo, un mundo distinto, donde el capital estuviera al servicio del hombre y no el hombre al servicio del capital. Vivimos una sociedad muy materialista. Hoy. Sí, claro. Muy materialista. En aquella época la juventud se comprometía en las luchas estudiantiles, en las luchas políticas, sindicales, y eran dirigentes auténticos. Es que en general la gente necesitaba menos cosas, ¿no? Sí, era otra concepción del mundo, los avances tecnológicos y científicos eran mucho más lentos, ¿no? Pero digo, los niveles de corrupción que vemos en estos días, por ejemplo, eran impensables. No. Ni el más canalla se le hubiera ocurrido juntar tanta plata, ¿o no? Yo recuerdo una anécdota. Un día, una noche, voy a ver al presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Y estaba muy nervioso, muy enojado. Digo, ¿pero qué le pasa, señor Solesi? No, Solesi, que está tan enojado. ¿Cómo no voy a estar enojado? Dice. En la época que ustedes gobernaban el Consejo Deliberante, que los socialistas tenían la presidencia del Consejo Deliberante, en este cuerpo habían 100 empleados y cuando uno necesitaba tal cosa, inmediatamente lo podíamos conseguir. Ahora tengo 400 empleados, cada vez que necesito algo no está la persona, no lo puedo. Y yo traté de calmarlo, ¿no? Pasan los años y pensaban después en el Consejo Deliberante que llegó a tener 6.000 empleados. Bárbaro. Y yo pensaba, si el señor Solesi viviera. ¡Qué horror! 6.000 empleados. Que si un día todos resolvieran ir juntos a trabajar a la misma hora, no podrían entrar porque no cabrían las oficinas. Sí, al final el Consejo, bueno, después dejó de ser Consejo, pero fue uno de los monumentos de la corrupción en muchos sentidos. Yo tenía 2 empleados, solo 2 empleados. Claro, ahora tienen 20, 30. Cualquier cantidad. Qué increíble. Ahora, ¿cómo se explica el nivel de codicia? Cuando uno ve, ¿qué es lo que se pregunta a todo el mundo? Tanta necesitan. Esta cosa que de cientos de millones y millones y millones. Es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? Sí. Se sabe que no se va a poder consumir en una vida, por más prolongada que ella sea, semejante fortuna. Es una enfermedad. Y además se utilizan esos recursos públicos para la actividad política, para la perpetuación en el cargo. Porque saben que la política, la publicidad requiere mucho dinero. Entonces se ha mercantilizado una tarea noble. Yo siempre recuerdo la frase
de Alfredo Palacios que decía: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Las más desinteresadas. Y cuando uno ve lo que estamos viendo estos días, realmente siente vergüenza ajena, ¿no? Sí. En una sociedad empobrecida, porque si uno dijera, bueno, vivimos en un país pero en un país donde yo escuchaba los otros días al neurocirujano Facundo Manes decir que en la Argentina entre el 3 y el 4% de la población padece de atrofia cerebral como consecuencia de la desnutrición. Claro. En un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, ¿cómo es posible que en la Argentina existan 1.200.000 habitantes que padezcan de atrofia cerebral como consecuencia de la mala nutrición? Y la mala nutrición es consecuencia de los caros que están los alimentos de buena calidad. Es una contradicción insalvable. La enorme desigualdad social, la brecha que se ha agrandado en los últimos tiempos, donde un reducido grupo de personas tienen fortunas enormes y después millones de argentinos viviendo en la pobreza más absoluta, donde hay millones de argentinos que no tienen agua potable distribuida por redes, millones de argentinos que no tienen gas natural distribuido por redes. Y hoy que estamos discutiendo el precio de la energía eléctrica y el gas natural, millones de argentinos que se abastecen con carbón, con leña o con garrafas, que el metro cúbico de garrafa es entre 7 y 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural. Provincias enteras que no tienen gas natural, 4 provincias, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, no tienen gas natural, 4 provincias. No sé, un país, cuando se privatizó gas del Estado, había un pequeño gasoducto, se privatiza, se construyeron 7 gasoductos de exportación. La Argentina extraía gas y lo exportaba a Chile, a Uruguay y a Brasil. Y ahora resulta que tenemos que traer gas natural licuado en barcos de Trinidad Tobago, llevándolo a los puertos de Bahía Blanca o Escobar, y con el nivel de tarifas que hay que pagar por... ¿Cuánto de...? Porque la descripción es fatal y es muy triste, y más cuando uno la pone al lado la foto de los bolsos de López y de las estancias de Báez y todo eso. Escándalo. Pero bueno, eso por suerte está la justicia avanzando, tiene su carril, llega el nuevo gobierno y quiere ordenar la economía, quiere armonizar todos estos desastres y comete un error tremendo. Para empezar, no convoca a una audiencia pública para informarle a los usuarios del aumento. ¿Cómo se explica que no hayan hecho esa convocatoria? No, es inexplicable, y que además el gobierno esté pagando el costo político que está pagando, donde en poco tiempo tuvieron que dictar 3 resoluciones para establecer el aumento del gas, y resoluciones que no están vigentes porque están suspendidas por la justicia, porque las cosas se están haciendo mal. Porque precisamente una de las causales es que no se convocó a audiencia pública. Expliquemos eso. ¿La ley es la ley de consumidor la que exige eso? Esto nace del artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en el año 94, que dice que en las relaciones de consumo los usuarios y consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió en infinidad de pronunciamientos en causas promovidas incluso por consumidores libres, muchas de ellas, que el mecanismo idóneo para arribar a esa información adecuada y veraz es el de las audiencias públicas. Después también la Ley de Emergencia Económica lo ha consignado. Las audiencias públicas tienen que hacerse antes, no como dijo el ministro en el mes de octubre, vamos a llamar la audiencia pública. Para la audiencia pública es que se para Aranguren o quien fuera
no sé, se puede citar en un teatro, en una sala de conferencias, informa simplemente cómo es que se toman las medidas y punto. No. 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 Las audiencias públicas tienen este mecanismo, no son vinculantes en este sentido, que el que quiere participar, cualquier ciudadano que quiere participar, puede hacerlo. En algunos casos va espontáneamente, y el día de la audiencia, el lugar donde se realiza. Por ejemplo, la última audiencia pública se realizó en la ciudad de Buenos Aires hace exactamente un mes en el Teatro San Martín, donde concurrí, hablé para tratar el aumento en el precio del boleto del subterráneo. Ok, ahí está, buen ejemplo. Bueno. Que fue un funcionario y dio su posición. El tema es así, van los representantes de la empresa, en este caso fue Metrovías, van los representantes del gobierno, del organismo de control que controlan y dirigen a la empresa, y uno tiene que anotarse, cualquier ciudadano se anota, en ese caso previamente, en otros casos uno va y se anota en el momento. Entonces, primero hablan los representantes del gobierno, explicando por qué se propicia una determinada tarifa. Luego hablan el representante o los representantes de las empresas. Y luego hablan todos los que están anotados. Que son generalmente ustedes, los de la defensa del consumidor y algún que otro que tengan a hablar. ¿Y quién tiene interés en participar? Yo he asistido a audiencias públicas multitudinarias en algunas oportunidades. En otras no va muy poca gente. ¿Y pasa algo después de eso? Y después, la autoridad que tiene que decidir, la autoridad política, tiene que evaluar todo lo que se dijo, evaluar las propuestas, las ideas que se emiten, y dicta luego el acto administrativo, que es la resolución, estableciendo... Claro. Ahora, volviendo, está clarísimo lo que es la audiencia. En este caso, de haberse hecho, tal vez ustedes le hubieran dicho, escúchame, si subís eso, ten en cuenta que va a ser frío y que va a aumentar el consumo, con lo cual lo que vos prevés como un 400% va a ser un 2000% de aumento. Por ahí alguien le hubiera dicho, es decir, le hubieran dado una mano al gobierno. Y con respecto a esta última resolución, le hubiera dicho, señor ministro, ¿usted no le escucha al presidente de la República? Porque el presidente de la República en estos días está diciendo todos los días, hay que ahorrar energía, hay que consumir menos, no andemos en casa descalzos y en remera. Y resulta que esta resolución última, esta que ahora... La del corte en 400%, sí. Estimula el uso de la energía. Claro, porque total más no te pueden aumentar. Claro, porque no está calculado en base al consumo del bimestre actual. Es el mismo bimestre del año anterior, y a lo que uno pagó el año anterior... Por 5. Lo multiplica por 5 para el usuario residencial. Y por 6 para el comercio, para la pequeña y mediana empresa, hoteles de turismo, etc. Entonces, eso es independiente de lo que uno consume hoy. Un ejemplo burdo para entenderlo. Si yo consumí en el mismo bimestre del año anterior 100 metros cúbicos de gas, pagué una factura con X pesos. Ahora consumo 1000 metros cúbicos. Yo voy a pagar lo que pagué por los 100 metros cúbicos y lo multiplico por 5. Claro. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿hay que ahorrar energía o se puede dilapidar? Lo que pasa es que esta resolución fue un parche para intentar subsanar el error inicial, el error de origen. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no llamar la audiencia? ¿Cuál es tu intuición? Yo ahora estoy pensando que hay algo grave, algo serio que están ocultando, que no quiere que aparezca. Porque si todo fuese tan cristalino, tan lógico, ¿por qué este costo político, esta resistencia a convocarla? Ofrecer, decir, cuáles las características de la empresa que está distribuyendo la energía eléctrica, cuál es la estructura de costos, desde la producción del gas, el transporte y la distribución, lo que cobran, cómo participan en la estructura de costos las 3 etapas y las 3 empresas,
demostrar cuál es el plan de inversiones de la empresa, cuál es la ganancia razonable que está teniendo una empresa de servicios públicos, y este es el cuadro tarifario que hay que pagar para reducir el monto de los subsidios que se pagan. Claro. Porque, ojo, con esta tarifa que se va a pagar, el Estado no elimina los subsidios, los reduce muy parcialmente, el grueso de los subsidios. Ah, no, claro. Sí, esto recién empieza. Entonces, ahora, analizar, ¿podemos a millones de argentinos que viven de un ingreso fijo aplicarle el tarifazo en el agua, el tarifazo en la energía eléctrica, el tarifazo en el gas, el tarifazo en los servicios, en el transporte público de servicios públicos, los aumentos que se siguen produciendo en los artículos de la canasta básica de alimentos, los aumentos en los medicamentos, cuando los salarios quedaron prácticamente congelados? Vamos a hacer una cosa, porque ahí me dio pie Héctor vamos a hacer una pausa y cuando volvemos para preguntarte sobre cuáles son nosotros como usuarios, cuáles son los servicios que más nos afectan, que más nos alteran, los que modifican nuestro estado de ánimo. ¿Dale? ¿Cómo no? Pausita y seguimos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Estamos acá con Héctor Polino, me estaba contando ¿se acuerdan de Guillermo Moreno cuando suspendió a las consultoras y demás? Qué bestia ese hombre, ¿no? Un patotero oficial. Héctor fue uno de los que denunció a Moreno por esto y conseguiste que te liberaran, digamos, la asociación, pero a él no hubo sanción porque me decías que él no firmaba. No, el tema fue así. Consumidores Libres, desde hace ahora 20 años, cada 15 días viene haciendo un relevamiento de precios de 38 artículos de la canasta de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hacemos porque lo manda la Ley de Defensa del Consumidor, a hacer estadísticas de precios. Claro. Y en cumplimiento de la ley lo hacíamos. Como los precios aumentaban, decíamos la verdad, lo que observábamos en las cadenas de supermercados y en los negocios barriales. En lugar de sancionar a los formadores de precios, sancionó al mensajero. De un día para otro nos suspende del registro de entidades de defensa de los consumidores. Fuimos a la justicia y después de 1 año y medio lo reinsertaron. La justicia nos volvió a reinscribir. La resolución no la firmó Moreno, la firmó la directora de Defensa del Consumidor. Mirá el guapo Moreno, cómo escondió la virome. No sé por qué no tomó la resolución. Nosotros seguimos haciendo los relevamientos durante ese periodo, en lugar de darlo a conocer Consumidores Libres, lo daba a conocer yo personalmente, porque consideraba que era una medida arbitraria y que no
correspondía que nos silenciaran. Y seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Cuándo vamos a sentir baja inflacionaria? Cuando hagamos las cosas bien. Se está haciendo todo para... Si vos tenés una devaluación del peso, una quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios e industriales simultáneamente, y al mismo tiempo provocás en lo que va de este año 4 aumentos en el precio de los combustibles. Sí. En un país como el nuestro, que tiene la estructura territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, la logística incide en la estructura de costo de los artículos de la canasta de alimentos promedio en un 35%. Qué bárbaro, ¿tanto? Pero vos fijate, traer productos de Tucumán, de Misiones, de Río Negro a los grandes centros de consumo urbano con el camión, el aumento del precio de los combustibles tiene una incidencia muy grande en la estructura de costo. Y si vos después aumentás como ahora el agua, la energía eléctrica, el gas, bueno, y no controlás a los grandes grupos económicos que son los formadores de precios, se produce este desmadre que no tiene. El gobierno previó al comienzo en todo el año una inflación de un 20%, sí. Después hablaron de un 25%, y ahora estamos en un 40-45% en lo que va de este año. ¿Cuáles son los temas que más nos angustian como consumidores en general? Precisamente los aumentos indiscriminados. Hay un tema que bate récord en la República Argentina, en todas las entidades de defensa de los consumidores y organismos públicos dedicados a este tema, que es la telefonía móvil. Ah, claro. Las quejas que recibimos por la telefonía móvil son enormes. Y yo siempre digo, baten 2 récords, un récord nacional y un récord mundial. El nacional por la cantidad de denuncias que recibimos por mal funcionamiento, llamadas que se cortan, dificultades para acceder a internet, problemas para cambiar de compañía, claro, planes que se prometen y que no se cumplen, etc. Y baten un récord mundial porque los argentinos pagamos las tarifas más caras del mundo. Sí, y además en eso somos un poco injustos, porque muchas veces pagamos más de celular que de gas o de electricidad, y es una locura, no debería ser así, ¿no? Ahora se ha transformado en una verdadera adicción por los enormes avances tecnológicos y científicos y la enorme publicidad que se hace. Hoy vos ves que los jóvenes, sobre todo, están permanentemente mirando el celular y bueno. Ahora, también es cierto que las empresas de telefonía no desarrollan la telefonía móvil, ya no le la fija, ya no le interesa. No, la fija no. En la fija te llama Rodríguez Larreta para hacer publicidad, claro, nada más. ¿Y sabes por qué? Porque la telefonía fija es considerada un servicio público. Entonces, cada vez... ¿Nunca se logró convertir en servicio público de telefonía móvil? No, hasta ahora no. Bueno, los grandes intereses creados. Tendrían que explicar los diputados y senadores por qué no se abocan de una buena vez a declarar servicio público a la telefonía móvil. Y ahí obligaría a la telefonía a audiencias públicas. Hacer audiencias públicas cada vez que pretende modificar los cuadros tarifarios. Si vos agarrás... ¿Tanto miedo hay a la audiencia pública? Es el cuco la audiencia pública. No quieren... ¿Qué va? Polino habla, no va con una ametralladora, quiero creer, ¿no? Yo he ido a todas las, incluso las que se hicieron en Tucumán, en Bariloche, en Misiones... He ido a todas. Igual los representantes de los organismos de consumidor son bravos, hay que decirlo. Polino y varios más, ¿no? Y es una tarea que la hacemos por vocación de servicio, porque yo no cobro... No, además yo no he cobrado... Son pataleadores profesionales, porque acá si no pataleas no conseguís nada, ¿no? En la Argentina. Que sepan los consumidores, porque pensarán, bueno, el dinero que está... Yo desde que fundé la entidad Consumidores Libres, hace 22 años hasta ahora, jamás retiré 50 centavos partido por la mitad. No solo que no retiré jamás nada, sino que he puesto cualquier cantidad, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Y en ese año y medio que estuvimos
suspendidos. Vivimos nosotros de los pequeños subsidios que otorgan el Estado. No cobramos un solo peso a nadie. ¿En los juicios tampoco? No, los juicios sí, pero no hacemos juicios individuales. No, colectivos. Sí, los sí. juicios de incidencias colectivas, de temas homogéneos, cuyo resultado final termina favoreciendo a un número indeterminado de personas. Y los abogados que trabajan otorgan un porcentaje a consumidores libres. Claro. Pero cualquier usuario, cualquier consumidor que nos hace una consulta por teléfono, personalmente, por correo electrónico, que la estudiamos, que la contestamos, jamás en los 22 años hemos cobrado 50 centavos a nadie. Esto lo puedo decir públicamente. No es una actividad de la cual uno vive. Lo hacemos por vocación de servicio. Qué bueno. Y los que trabajan en consumidores libres cobran un viático, cobran cosas, monedas. Qué bueno, Héctor, y qué bueno saberlo. Te tengo que despedir. Déjame preguntarte cuál es tu expectativa respecto a este nuevo gobierno, que hay lío como siempre, pero todavía es bastante novato. Y yo veo el futuro con preocupación, porque he visto en los cargos más importantes del gobierno a los representantes de las grandes empresas. Resulta insólito que el ex presidente de una de las principales petroleras del mundo, la Shell, sea el ministro de Energía de la Nación. Y que no venda sus acciones. Y que tenga acciones al día de hoy. Y veo con preocupación que en un organismo de control como es el Enargas, que es el que tiene que controlar a las empresas de gas, que tendría que ser un organismo autónomo, independiente, de los gobiernos y de las empresas, un señor una noche se acuesta siendo presidente de Metrogas y se levanta siendo el interventor del Enargas, que es el organismo de control de la empresa. Esto me preocupa muchísimo. Este conflicto de intereses es preocupante. Gracias, Héctor, por la visita. Ha sido un verdadero gusto. Nosotros nos encontramos el miércoles que viene en Más Quiero que me expliquen. Chao.